después de la entrevista personal que se ha tenido con la persona, ¿no? Tenemos que tener claro cuáles son, o sea, qué cosas es lo que ha ocurrido antes y después del problema, cómo está afrontando cada situación, qué cosa está haciendo, hacer el análisis funcional, que luego les vamos a ver que también nosotros contamos con una ficha que nos permite saber sobre el análisis funcional, hacer la determinación, ya se había dicho, de la línea base, para saber cómo está empezando y cómo está yendo en el proceso del tratamiento. También esto nos permite tener una idea mejor, ¿no? Fijarnos objetivos que podamos alcanzar, o sea, tenemos que saber, por eso es importante la parte de la evaluación psicológica para saber cuáles son los recursos de la persona y cómo vamos a lograr, cómo vamos a trazarnos estos objetivos, ¿no? Que tenemos que estar seguros de que realmente va a lograr alcanzar la persona, ¿no? No hay que ser muy idealistas. Y luego, después de eso, viene el diseño y las estrategias para hacer la intervención, ¿no? Entonces, esto es el análisis funcional. El análisis funcional es esta ficha, no se ve muy clarito, he tratado de escanearlo bien, pero bueno, sale así, ¿no? También lo utilizamos en el hospital y nos permite conocer, o sea, la conducta, las conductas que vamos a modificar o que vamos a trabajar en la persona, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos externos, los estímulos internos que se está generando? ¿Cómo se está dando las consecuencias? ¿No? O sea, nos da como una pequeña radiografía para ver cómo vamos a ir trabajando las conductas problemáticas que se está presentando en la persona, ¿no? Luego, nosotros tenemos también un formato en donde se habla de una manera muy resumida lo que vamos a trabajar con la persona, ¿no? Tenemos los datos generales, el nombre y apellido de la persona, el motivo de consulta, ¿no? Cómo se ha desarrollado el problema de una manera muy sintética, ¿no? Nos va a darnos como una pequeña radiografía de a dónde vamos, ¿no? Cuáles son los resultados de la evaluación psicológica sin ser muy descriptivos, sino las cuestiones básicas para lo que vamos a trabajar. Y hacemos un análisis de las conductas que está teniendo, o sea, de las conductas problemáticas que está presentando la persona. Y después de eso vamos al tratamiento, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con la persona? ¿No? ¿Qué cosas vamos a trabajar con la persona? Y después vienen las técnicas y podemos poner un aproximado de en cuántas sesiones podemos hacer. No necesariamente esas sesiones se cumplen, porque como estamos en la parte inicial, no sabemos la persona cómo va a ir respondiendo frente al tratamiento. Hay personas que rápidamente captan y lo trabajan, ¿no? Hay personas que se demoran un poco más. Y en caso de la depresión, a veces nosotros tenemos una idea, pero no, la persona, dependiendo de cómo está respondiendo a su tratamiento farmacológico, va a responder de una manera rápida o no. Y depende también de varios factores, ¿no? Y bien, esto más o menos es un esquema. No es así, porque cuando se trabaja a nivel terapéutico, psicoterapéutico, no necesariamente, o sea, las personas no es como entrar en un, vamos a decir, en un protocolo en donde en la primera sesión va a lograrse esto, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. No es así, ¿no? Depende mucho de la persona cómo está respondiendo para poder trazarnos, pero es un aproximado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la primera consulta, usualmente lo que trabajo es, se hace una entrevista inicial y dentro de la entrevista inicial, además de los datos y de toda la información que se requiere, que ya lo hemos visto anteriormente, para mí es una cuestión importante tomarle la escala de Zoom, o el SQR. ¿Por qué? Porque es una escala que te da así inmediatamente resultados. Entonces tú puedes saber la persona cómo está ingresando, o sea, cómo está empezando la terapia, ¿no? Después de eso, la evaluación o el informe psicológico correspondiente en las otras sesiones, que pueden ser 2 sesiones, 3 sesiones, no sé, depende de las personas. Yo lo he puesto solamente en 2 sesiones, ¿no? Y luego, después de eso, ya armamos todo el plan de tratamiento, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Esto, y empezamos para más o menos ir diseñando cómo vamos a ir trabajando. Entonces, una de las primeras cosas, después de haber hecho ya la psicoeducación en la depresión, ¿no? Porque se supone que en la entrevista inicial, en la parte inicial, usualmente se hace la psicoeducación de la depresión, ¿no?
Entonces, hacemos la psicoeducación de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y se le va explicando cómo va a ir registrando, primero en qué consiste, después cómo va registrando, vamos dándole una hojita, que es el termómetro emocional, ¿no? Que también lo he apuntado en uno de las diapositivas, que en este caso es esta hojita, ¿no? Que nosotros manejamos también en el hospital, ¿no? Y luego, bueno, después de eso ya vienen las otras partes, ¿no? Que se hace, por ejemplo, cuando ya la persona ha trabajado en otras sesiones, ya se trabaja el análisis del pensamiento, del modelo ABC, se hace la reestructuración correspondiente, se hace ejercicios de relajación, luego en otros, ¿cómo se llama? En la medida en que la persona ya vaya identificando cuáles son los pensamientos problemáticos que está teniendo, o sea, de acuerdo a este modelo ABC, que también lo vamos a ver después, vamos a detallar algunos datos, ya se agrega más con la reestructuración para que ya no esté con esos pensamientos negativos nada más, sino agregamos cómo puede cambiar o cómo puede reestructurar a pensamientos más saludables, ¿no? Y de acuerdo a cómo va avanzando, se va agregando otras técnicas más de trabajo, pero esta es la parte más básica, ¿no? Y después, bueno, al final, yo lo he puesto en la 10ª sesión, pero no es 10ª sesión, ¿no? Es mucho más, ya se va haciendo el seguimiento con parte del equipo correspondiente, ¿no? Esto es más o menos, yo lo he diseñado así, ¿no? Pero las personas pueden diseñarlo de la manera más conveniente, ¿no? Solamente es para saber un aproximado de cómo es. La psicoeducación se presenta, pues, referencias de qué cosa, o sea, incluso se le habla un poquito de Beck, ¿no? Qué cosa se ve, cómo es su planteamiento, o de Ellis, cómo es su planteamiento, qué cosa busca la terapia cognitivo-conductual, por qué se genera este tipo de problemas. Por ejemplo, este gráfico, esta presentación que estoy señalando, en donde se ve el perrito y 3 personas, ayuda mucho a explicar de que una persona puede interpretar de diferentes maneras una sola situación, ¿no? De acuerdo a sus características de personalidad, sus experiencias de vida, etc., etc., ¿no? Entonces, la persona, por ejemplo, el estímulo aversivo, fóbico, podemos decirle, si es que queremos hablar de esa manera, o aquello que te genera miedo, por ejemplo, puede ser un perro, ¿no? O estas 3 personas les genera un miedo, entonces cada uno reacciona de diferente manera. Uno se puede quedar paralizado, el otro puede, a pesar de haber tenido la misma experiencia, puede responder muy amigablemente, y la otra persona puede pararse los pelos o huir, ¿no? Entonces, frente a una situación, entonces hacerle entender de que las personas responden de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, la siguiente es que nosotros tenemos diferentes maneras de aprender nuestras conductas, para que le pueda entender de que tal vez de alguna manera ha aprendido a sentirse triste por tal o cual razón, ¿no? Entonces, y luego reforzamos, o sea, se trata de que la persona pueda entender de una manera clara este modelo, y vamos avanzando con que no son las situaciones, o sea, tenemos que generar que la persona entienda que no son las situaciones las que nos generan el dolor o la pena, sino más bien la forma como nosotros vamos interpretando. Y la psicoeducación tiene ese objetivo, ¿no? Y bueno, este es un diagrama para que pueda hacer los ejercicios. Perdón, este diagrama tiene como objetivo que la persona pueda entender cómo se está generando en ella estos pensamientos negativos, y también nos permite entender este modelo cognitivo-conductual que dice del ABC que les había dicho, y también esto nos va a permitir que la persona, cuando se le entregue una hoja, ¿no?, pueda escribir lo que le está pasando, porque nosotros no vamos a estar todos los días con el usuario, con la persona, ¿no? Tiene que ir a su casa, y en la semana siguiente que viene a la consulta, entonces tiene que venir con esta hojita que ha escrito cuáles son las situaciones que se le ha presentado y que le ha generado una emoción negativa y un pensamiento negativo, ¿no? Entonces se le explica que nosotros estamos frente a una serie de eventos, ¿no?, en la vida, en el día a día,
y que siempre nuestra cabeza, nuestro cerebro está interpretando, está pensando que puede ser positivo o negativamente, ¿no? Y dependiendo de esto se da nuestras emociones, nuestros sentimientos y bueno, se genera nuestra reacción fisiológica y nuestra conducta, ¿no? Este es un mecanismo que siempre se da. Nosotros desde que nos levantamos, nuestra cabeza está interpretando de diferente manera. Entonces, a través de este esquema y le vamos poniendo, como nos ha relatado la persona, sus experiencias y sus vivencias, cuando se siente triste, etcétera, etcétera. Entonces, con ejemplos de ella misma vamos explicando este diagrama, ¿no? Diciéndole, mira, por ejemplo, cuando tú te levantaste en la mañana o cuando llegó la noche, ¿no? Si es una depresión, bueno, cuando llegó la noche, entonces tú te pusiste a pensar tal cosa, entonces tu pensamiento fue esto, entonces vamos dándole ejemplos a la persona, ¿no? En estos pensamientos y le vamos diciendo de que, bueno, si su pensamiento es negativo, bueno, su emoción o sus sentimientos también serán negativos, ¿no? Y así su cuerpo reacciona. Entonces, va a ir entendiendo de que gran parte de la influencia que está teniendo es la forma como está interpretando las cosas, ¿no? Y este modelito, ¿no? De acá, de la parte inferior, nos ayuda un poco que pueda entender, ¿no? Que después de cada vez que ocurre una situación, inmediatamente nuestra cabeza está teniendo una serie de pensamientos o creencias que son negativas y que nos genera una emoción o un sentimiento negativo y nuestra conducta por ende es así, ¿no? Entonces, acá se le proporciona esta hoja y dentro de la consulta lo que se hace es decirle cuál es la situación, por ejemplo, qué situaciones viviste cuando te sentiste mal, ¿no? Entonces vamos describiendo y qué emociones se presentó o qué sentimientos se presentó, si es, por ejemplo, de triste, angustia, preocupación, etcétera, se va escribiendo y luego vamos poniendo qué cosa pensaste, qué pasó por tu cabeza cuando pasó esta situación. Entonces ahí le va a ayudar a identificar cuáles son esos pensamientos negativos, ¿no? Y esto adjuntamos al termómetro emocional que les he mostrado y decirle, ¿no? De que podemos tener una emoción muy negativa y nuestra emoción negativa no va más de 3. Yo les pongo 3, ustedes pueden poner el número que deseen, ¿no? Pero lo importante es que a través del termómetro emocional la persona entienda de que si nosotros tenemos una emoción de 3, si pongo más pensamientos negativos, ya no va a ser, mi termómetro emocional no marca 3, sino que va a marcar mucho más, que me va a generar una afectación mayor, ¿no? Si yo llego, por ejemplo, hay muchos en internet, ¿no? Pero si yo llego, por ejemplo, acá es del 1 al 10, si yo llego a 8, voy a bloquearme, o voy a deprimir, o voy a sentir que la vida ya no vale nada, ¿no? Entonces, hay que explicarle que este termómetro emocional para poder manejar o para poder evaluar sus emociones es importante, ¿no? Y que vaya viendo, que lo utilice. Y usualmente les digo, colóquenlo ustedes frente a donde puedan visualizar más rápido y pueda ir regulando y ir diciendo, uy, me siento muy triste, creo que ya estoy con una emoción de 5 o de 6, no sé. Entonces, para que vaya viendo, para que no siga elevando. Si mi termómetro emocional me está marcando en 6, o sea, significa que ya hay varios pensamientos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que ir a mi hojita de análisis de pensamiento para anotarlo, ¿no? O sea, explicarle eso claramente y lo va a trabajar, ¿no? Entonces, una vez que ya vamos aprendiendo a reconocer nuestras emociones, ¿no? Aquí está la hojita, este es un ejemplo supuesto, que no está muy claro, pero bueno, ¿no? En donde la persona ya ha escrito, por ejemplo, qué cosa le pasó, cuáles fueron esas emociones negativas que tuvo y qué pasó por sus pensamientos, ¿no? Entonces, más o menos es un ejemplo cómo va diseñando la persona, ¿no? Y también un aspecto importante es que la persona con depresión tiene distorsiones cognitivas, ¿no? Que realmente si nos ponemos a explicar no vamos a pasar más tiempo, pero las personas que trabajamos en terapia cognitivo-conductual sabemos que cada uno explica, pero estas distorsiones cognitivas están referidas en general a que hay una interpretación diferente a la situación. Entonces las personas con depresión, además de otras patologías, o sea, no es que interpreten adecuadamente, tienen una interpretación diferente. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de
sobre generalización, ¿no? Que es algo un poco más sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí se me cruzó un gato, por ejemplo, y tengo el mito de que si se te cruza un gato vas a tener mala suerte ese día, entonces yo voy, cada vez que se me cruce todos los gatos negros, yo voy a estar angustiadísima, ¿no? Voy a estar en alerta, o esto de, por ejemplo, si a mí me pasó algo pequeñito, no sé, me corté el dedo, entonces yo puedo decir, a mí toda la vida me pasa cosas malas, nunca me pasan cosas buenas, o sea, hay pensamientos de ese tipo que no ayudan muchísimo, ¿no? A la persona. Entonces, dentro de la terapia también tenemos que ir identificando qué tipo de pensamiento, qué tipo de distorsión cognitiva, cómo está manejando la persona para poder trabajar también eso, ¿no? Y hacerle tomar conciencia de que esto es una distorsión cognitiva que le está generando también este tipo, la afectación que